Le agradezco al doctor de Lázaro y a la organización que pudieron excusar y resolver mi demora en llegar. Pedí que me dejaran dar mi opinión sobre este tema, que es un matiz más que tiene la cuestión. ¿Qué pasa? Nosotros en el Código Federal tenemos el problema de inapelabilidad por el monto. ¿Y qué pasa cuando se advierte que en un caso, en sentencias acumuladas, que en un caso es inapelable y en otro no es inapelable? Como estas consideraciones que ha argumentado el doctor, quien habló recién, también nos han preocupado mucho por este tema de la personalidad de la apelación. Si inadvertidamente se declaró la inapelabilidad por el monto, lo corregimos, le damos la posibilidad de expresar agravios, porque ahí no hubo consentimiento con la sentencia, hubo una apelación denegada por el tribunal erróneamente, y tratamos de dar una solución única, porque en los casos de liticonsorcio facultativo o en los casos de acumulación de procesos, tenemos un hecho único, que no puede ser juzgado de diversa manera sin afectar la lógica más básica. Una cosa es el allanamiento, el consentimiento. A mí me gusta más el expreso que el tácito, pero hay una dificultad allí que también ha planteado el doctor de la SEI. Pero cuando no existe ese consentimiento, ese es el límite. Es un tema difícil. A mí me gusta mucho la comunidad de la apelación. Me gusta porque me parece que repugna al buen sentido soluciones diferentes para el mismo caso. Pero es cierto que si hay allanamiento, la autonomía de la voluntad tiene que ser reconocida. Bueno, me voy a referir al plazo razonable, que era mi tema. Esta garantía de la Convención Americana que tanto viene desarrollando la Corte Interamericana en sus fallos, en Furlan, en Memory contra Argentina, y que nos lleva a advertir que el tiempo es esencial y que además la actividad judicial no se agota con la sentencia, con la declaración del derecho, se extiende a la ejecución. ¿Sí? Y esto nos tiene que llevar también a pensar que las estadísticas que elaboramos en los tribunales miden la eficacia o la efectividad de la actividad judicial en función del tiempo para resolver. Tenemos que empezar a medir el tiempo hasta que se hace efectivo el mandato judicial, hasta que se paga la condena, hasta que se cumple con lo dispuesto en la sentencia. Bueno, y el plazo razonable y el tiempo, viene bien la frase de abajo, creo que los tres en el debate anterior marchamos por el mismo camino, aunque con visiones distintas. El tema del tiempo lo quiero analizar respecto de dos tópicos. El reenvío que me ha desvelado desde hace tiempo, porque he visto en mi actividad profesional desvíos escandalosos, y la inaplicabilidad, yo lo considero así, de la doctrina de la inexistencia del acto jurídico para el acto jurídico procesal. Bueno, estos son los dos tópicos que vamos a tratar. El reenvío es una institución, en mi opinión, obsoleta, que debe limitarse a sus justos no debe extenderse más allá de sus justos límites. ¿Cuáles son? El caso en que sea necesario reeditar etapas del trámite. En todos los demás casos, el reenvío es inadmisible, tanto en los recursos ordinarios como en casación. En el recurso ordinario, ustedes dirán por qué incluyó la apelación, porque todos sabemos que el reenvío se aplica cuando en los recursos con doble instancia, el Tribunal Superior envía el expediente al inferior para que proceda a partir del acto anulado. Entonces, ¿por qué hablar de apelación? Porque he llegado a ver reenvíos
cuando en primera instancia se entendía que había culpa de la víctima en daños extracontractual, en Cámara se revoca esta decisión y es necesario fijar los montos resarcitorios y reenviaban en una época para la fijación de los montos indemnizatorios, duplicando la etapa decisoria y la etapa recursiva y pudiendo hasta triplicarla si eventualmente después hay una nulidad. Bueno, obviamente afecta el plazo razonable. El recurso de nulidad del ámbito federal, luego de este plenario del año 77 de la Cámara Civil, aclaró que no se afecta la garantía de la doble instancia cuando se anula y se decide, porque hubo efectivamente una instancia viciada y otra revisora que corrige y que se pronuncia. El dictamen de la mayoría prohibió el reenvío en el recurso de nulidad por defectos de la sentencia en sí misma, que es la única causal que se admite en el ámbito federal y en los códigos que siguen su esquema. No nos olvidemos que en otros códigos, como el de Santa Fe, tenemos las dos causales, por vicios en la sentencia y el procedimiento, y en los del procedimiento, el Código de Santa Fe dice en este caso procede el reenvío en el otro. Pero pese a eso, ha habido hasta un fallo de la Corte, que transcribo allí, que después de la reforma del 253, prohibiendo el reenvío, insistió en este tema. No se puede invocar una garantía porque existe una garantía legal, porque existe una ley que establece exactamente lo contrario. Bueno, la casación, la nueva casación nacional y federal, que todos plegamos porque está suspendida en su aplicación hasta que se constituyan los tribunales y todos esperamos que eso se dilate lo más posible porque de lo contrario no va a haber plazo razonable. Se inserta una instancia en la que se agregan dos recursos que son propios de la Corte, o por lo menos uno de ellos, el de inconstitucionalidad. El plazo para decidir es de 80 días, un plazo amplísimo, y no son claras las resoluciones en materia de reenvío. En materia de recurso de casación, sí, la norma es bastante clara y establece las cuatro causales clásicas, y en el supuesto de inobservancia de las formas procesales esenciales hay que acreditar trámite, se reenvía. Solamente para ese caso se prevé el reenvío. Pero en materia de inconstitucionalidad y revisión de sentencia, el texto es de una ambigüedad que va a generar problemas. En materia de constitucionalidad parece que solo tiene en cuenta la acción declarativa de inconstitucionalidad y no que haya que pronunciar sobre otras cuestiones. Y en materia de revisión consagra el reenvío optativo. El recurso extraordinario federal. El artículo 16 de la Ley 48 dice que la Corte puede reenviar o directamente resolver cuando casa una sentencia. Sin embargo, la realidad es que son escasísimos los casos en que resuelve directamente. Quiero puntualizar la importancia de que en los procesos urgentes, Pardo, Camacho Acosta, allí no se reunió con todas las direcciones que esto supone, en casos de real gravedad. Encontré uno, esta es una acción, un recurso en Pauperis contra la provincia de Entre Ríos, la obra social de la provincia de Entre Ríos que negaba la afiliación de una persona que padecía hidrocefalia y que cuando era menor había estado afiliado, a pedido de la Procuradora General ante la Corte, Marta Beiró, pidiendo que se decida directamente, la Corte aquí no reenvió. La Corte tiene igual una vieja jurisprudencia que admite que su facultad de decidir directamente puede incluir incluso cuestiones no federales. Sin embargo, insisto, son muy escasos los supuestos en que la aplica y hay que hacer hincapié en que materia urgente debe resolverse y reenviar para no afectar el plazo razonable. Finalmente llegamos a la tesis de inexistencia de los actos jurídicos. Ustedes saben que esta es una doctrina elaborada por
por los doctrinarios del derecho civil francés a principios del siglo XIX para suplir la inexistencia en el Código Civil francés de nulidades absolutas, y fundamentalmente era para el matrimonio. Lo cierto es que luego de la reforma de la ley 7711 apareció la necesidad de resolver un caso en el derecho argentino. La reforma de la ley 7711, que fue un gran progreso, introdujo el artículo 1051, modificó el 1051 y estableció que la sentencia de nulidad no es oponible a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. El tema es que esto dejaba fuera las rentas a non domino, cuando no había intervenido el titular de derecho. Afortunadamente, el código que va a empezar a regir en el año 2016 resuelve esto, regula tanto las nulidades absolutas como las relativas, como lo hacía el código de Vélez con mucha claridad, y agrega en el artículo 942 que no puede invocar su carácter de tercer, el adquirente no puede invocar la inoponibilidad cuando no ha mediado en la transmisión del derecho intervención del titular de ese derecho. Con lo cual ha resuelto el tema. El derecho italiano, el derecho francés, que es donde tuvo alguna vigencia, se ha eliminado ya la doctrina de la inexistencia. Lo cierto es que la hemos trasplantado al derecho procesal, cuando el acto jurídico procesal se rige por principios diferentes. El acto jurídico procesal, que es una especie de acto jurídico, no es formal, tiene una finalidad instrumental que lo define. La finalidad es ordenar el debate, permitir la defensa y la operatividad de la ley en el caso concreto. De manera que de un acto procesal se puede predicar que es nulo, que es ineficiente, ineficaz, que es inoponible, nunca que es inexistente, porque si existió, produjo sus efectos. En la realidad, vamos a ver que esto se plantea solamente en dos casos. En realidad, un caso: omisión de firma por dos circunstancias, o porque falta la firma de la parte, o porque quien firmó no es la parte, sino que hay un dibujo con garabato, ¿no? Bueno, el primer caso lo trató comentando una sentencia de la Corte Morelo en el año 91, criticando una sentencia de la Corte que rechazaba un recurso extraordinario federal porque se había omitido la firma de la parte y el letrado que lo firmaba no tenía poder. Morelo dice, debió haber saneado, debió haber integrado el acto, porque la voluntad recursiva estaba manifestada, debió haberlo citado a ratificar. Bueno, el tema más difícil es el del garabato, el del dibujo. Bueno, en mi sala hemos debido resolverlo en varias ocasiones y nos encontramos con que la resolución del caso de algo que, la inexistencia del acto jurídico no está legislada ni en el derecho civil, ni en las leyes civiles, ni en el derecho procesal. Y importa un virtual régimen de nulidad agravado, de nulidad absoluta agravada. En este caso, bueno, era un juicio ejecutivo con mucho tiempo de trámite, había sentencias, se había planteado luego de la sentencia una nulidad, había sido desestimada en las dos instancias y los ejecutados, cuando vuelve a primera instancia, plantean que hay tres escritos con firmas que difieren de las otras. Lo cierto es que no impugnaban la firma de la demanda interruptiva de la prescripción, sino solamente tres que eran algunos actuaciones de mero trámite y el pedido de sentencia. La letrada interviniente, muy fresca, reconoce que la firma la había hecho ella, que por favor no se hiciera la pericial caligráfica, y la jueza de primera instancia rechazó el planteo de nulidad.
vino apelado a la Cámara diciendo, pero bueno, yo dije nulidad, pero me fundé en la inexistencia, era básicamente el agravio, y ahí no hay ni convalidación, ni nada, ni instrumentalidad de las formas, el acto es nulo. Obviamente el actor había comparecido ratificando todo. Confirmamos diciendo esto, no es una categoría legal, es, como dicen algunos autores, un concepto lógico. Algún autor he leído que habla de concepto literario, una categoría conceptual. Simplifica mucho lo de la nada jurídica, no tiene la firma, pero lo cierto es que produce efectos en el proceso y que interpretar esto descontextualizado de las normas que hacen que rigen la validez o unidad de los actos procesales y de los fines mismos del proceso, afecta de modo directo la garantía del plazo razonable. Por eso es que creo aclaro que sancionamos a la letrada, no la sanción que había pedido el unilicente porque no tenía ningún perjuicio, no la del artículo 45, sino la sanción de la ley del Reglamento para la Justicia Nacional, que es a favor de las bibliotecas, y pasamos las actuaciones a la justicia penal. Pero no hay que confundir la potestad disciplinaria con la decisoria y con las garantías del debido proceso adjetivo. Por eso, siempre uno encuentra artículos viejos de Morelo que se adelantó a su tiempo. Como decía Morelo, el tiempo es esencial en la estructuración dinámica y desarrollo del proceso. Es determinante de la razonabilidad de la conformación adecuada y útil de la decisión judicial. Y esta frase termina diciendo: lo que obliga a aferrarse a las garantías judiciales, a las garantías procesales constitucionales realmente útiles, porque llevan a soluciones concretas en tiempo razonable. Bueno, muchas gracias y veo que por suerte no llegué a la caída del sol.